Hola, soy Virginia Ocio, trabajo en Endesa en sostenibilidad y soy la responsable de economía circular. Bueno, el impacto climático al final es una consecuencia de nuestra forma de vivir. Entonces yo creo que la principal acción a todos los niveles tendría que ser el cuestionarnos cómo vivimos y en poner en marcha un nuevo estilo de vida. Es decir, hacernos preguntas sobre cómo consumimos, cómo nos movemos, cómo vivimos, qué residuos generamos, cómo vamos al trabajo. Entonces, desde el punto de vista de las personas, creo que se basa en esto y además creo que cada vez es más importante porque fíjate que en el mundo la mayor parte de las personas viven en las ciudades y además estamos en un proceso muy importante de urbanización, lo cual quiere decir que esto va a ser cada vez mayor. Entonces es mucho más difícil tomar conciencia en una ciudad sobre de dónde vienen los recursos, ¿no? Es decir, uno va a un supermercado, compra y no se hace las preguntas, ¿no? de qué es lo que está detrás de esos productos que está consumiendo y también genera residuos y tampoco ve qué ocurre con ello, ¿no? Llegan alguien y el camión de la basura y se lo lleva. Entonces, creo que es especialmente importante hacer esta reflexión precisamente porque desde las ciudades se tiene menos conciencia sobre el impacto que nuestras actividades tienen. Desde el punto de vista de las empresas, bueno, pues yo creo que tienen una labor fundamental. Hemos pasado de un modelo en el que las empresas decían que su misión era maximizar el valor para el accionista y ahora, si nos fijamos en la televisión, en todas partes, las empresas lo que dicen es que su misión es salvar el planeta. Entonces, quizá haya que buscar un equilibrio, ¿no?, entre estas dos cosas. Yo creo que la misión de las empresas tendría que ser el generar actividad económica, pero buscando también un beneficio social y también buscando minimizar ese impacto ambiental, es decir, al final replanteándose el modelo de negocio que tienen y tratando de evolucionar hacia un modelo de negocio sostenible. Yo creo en esto y además creo que esa transición puede ser una forma de generar actividad económica. Y por último, como sociedad, bueno, pues yo creo que como sociedad al final somos un conjunto de individuos y lo que tenemos que plantearnos también es unos nuevos patrones, ¿no?, una nueva cultura que piense en el bien común y también en el bien del planeta. Bueno, más que un problema de sostenibilidad, creo que más bien tenemos un problema de insostenibilidad, ¿no? O sea, de insostenibilidad de modelo. Entonces, la electrificación es fundamental, es una estrategia muy importante. Yo creo que ya no hay duda de la importancia que tiene electrificar sectores como puede ser la climatización en los edificios y el transporte para que podamos llegar a una economía baja en carbono. Entonces, desde esa perspectiva, la electrificación se convierte en una estrategia fundamental. Pero es verdad que también creo que no es cualquier electrificación, es decir, es importante pasar a consumir energía eléctrica, el vector eléctrico, pero esta electricidad tiene que ser de origen renovable. Y por otro lado, la economía circular pues es un complemento de alguna manera, porque fíjate que al final cuando hablamos de electrificación estamos hablando de transición energética. Y la transición energética ya sabemos que va a poder abordar pues aproximadamente el 55% con los estudios que se han hecho de la reducción de emisiones. El resto, el 45% restante, viene de la producción de bienes y del uso de la tierra. Y para poder atacar esto tenemos que incorporar este nuevo paradigma que es la economía circular, que al final es algo bastante sencillo si lo pensamos. O sea, se trata de consumir lo mínimo y aquello que consumamos que sea renovable o que sea reciclado, tratar de alargar el valor de los productos lo máximo posible y generar la menor cantidad de residuos y aquellas que generemos, tratar de que vuelvan de nuevo al ciclo productivo haciendo reciclaje o regeneración. Por lo tanto, economía circular y electrificación, dos palancas fundamentales para abordar los retos de la sostenibilidad que además tienen que ir convergiendo poco a poco.
Bien, yo no estoy muy segura si hay que convencer a los peques. Yo creo que los peques, yo tengo 3 niños y creo que están convencidos. Fíjate que ahora hablamos de la sostenibilidad, por lo tanto, dentro de los programas educativos y dentro de la cultura que ellos ya están, en la que se están formando, estas cuestiones ya están. Yo lo veo que lo comentan en el colegio, que los deberes que les ponen también tienen en cuenta estas cosas. O sea, realmente a la generación que hay que convencer es a la generación más mayor, ¿no? a mi generación también, que no hemos tenido esta preocupación, es decir, no nos han enseñado en el colegio los problemas ambientales y no nos han hecho pensar sobre esto. Pero en cualquiera de los casos, como el futuro sí que son esas nuevas generaciones, pues yo creo que se trata de convencer con el ejemplo, ¿no? Es decir, que si les están enseñando en el colegio esto, que cuando vengan a casa también vean estos cambios o cierta coherencia, ¿no? con estos principios de respeto al planeta. Entonces, bueno, creo que son cosas sencillas, gestos que pueden tener que ver con hacerles ver que los recursos son finitos, que tienen que tener cuidado con lo que consumen, con lo que quieren comprar, con el consumo de la luz, con el agua, con no tener una ducha. Yo en mi casa estoy todo el día con esta pelea, ¿no? Es decir, no tener una ducha de 20 minutos, sino que con 3 minutos vale, porque el agua es un recurso escaso, con no querer estar comprando y comprando, sino hacerles pensar también si lo que tienen es suficiente y que cuando algo ya no lo quieren usar, pues también el poder reciclar los residuos, el poder pensar que si cuidan las cosas eso puede tener también un segundo uso. Ese tipo de gestos y sobre todo que lo vean en los mayores, yo creo que es importante para los peques. Bueno, la transición energética ya es en sí misma una respuesta hacia los problemas de sostenibilidad. Es decir, nos planteamos que ante los retos ambientales que tenemos, y esto ya viene de la COP del año 2015, tenemos que pasar del consumo de energía fósil al consumo de a las energías renovables. Pero es una buena pregunta, porque en realidad lo que tenemos que plantearnos es cómo va a ser esa transición energética y si no vamos a generar unos problemas ambientales parecidos a los que hemos podido generar en el pasado. Es decir, que en esa transición energética van a estar implicadas tecnologías como son la fotovoltaica, la eólica, el almacenamiento, las baterías, que tienen una alta demanda en el consumo de materias primas y de materias primas que además son escasas, de materiales que son escasos. Por lo tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo hacemos esa transición de manera que incorporemos los principios de la economía circular. La economía circular es una buena estrategia para que tanto desde la fase de diseño de todas esas tecnologías como desde el análisis de lo que va a ocurrir con ellas al final del ciclo de vida, tengamos previsto que no vayan a generar nuevos impactos ambientales. Bueno, esto de un espíritu sostenible, yo llevo ya muchos años trabajando en el ámbito de la sostenibilidad y hace no mucho busqué en el diccionario lo que significaba sostenible, ¿no? Porque es un concepto que yo creo que de tanto usarlo a veces ya lo estamos hasta desgastando. Y entonces tiene que ver con la capacidad de que algo dure en el tiempo. Esta es la idea de la sostenibilidad. Entonces me considero un espíritu sostenible en el sentido de que me hago esa pregunta. Yo creo que es importante en todo, en los negocios, pero en todo en la vida, el preguntarse lo que hacemos si realmente tiene una posibilidad de poder perdurar. Entonces, desde esa perspectiva y desde hacerme esa pregunta, bueno, pues sí que lo soy. Creo que además es algo que es en continua evolución, ¿no? Que a lo mejor cuando lo que hace unos años nos parecía sostenible, ahora no lo es, ¿no? Lo que nos pareció, por ejemplo, tan interesante en la cultura del usar y tirar, ahora nos parece como algo, como una aberración desde el punto de vista de los recursos. Entonces, el mantenerte constantemente en la formulación de esa pregunta, de si lo que hacemos puede durar el tiempo, me parece importante.
Bueno, pues es que no sé si hacen falta tres razones. Yo creo que ya el tema de la sostenibilidad y de, de la necesidad de repensar el modelo económico y el modelo de cómo consumimos está en la calle. Ya esto no se oye solamente en algunos foros, está en las noticias, lo hemos visto en los últimos años. Esto es conocido, yo creo que las razones las tiene que encontrar cada uno. O sea, creo que lo que hay que hacer es invitar a la reflexión. Creo que los datos los tenemos, la ciencia también nos lo explica, y lo que hay que hacer es invitar a esa reflexión como individuos y como sociedad, para que cada uno también encuentre su propia motivación para actuar de una forma más sostenible. Bueno, la transición energética, en realidad, todas las transiciones tienen impacto, y estos impactos suelen ser en las personas más vulnerables, más grandes, ¿no? Entonces, la transición energética tiene un impacto muy importante en el empleo y también en los territorios. Estamos transformando la industria y por lo tanto, la forma de poder de hacer esto bien es que sea una transición energética justa, ¿no?, que se llama, que tenga en cuenta ese impacto que tienen en la sociedad y que tienen en los territorios, y que seamos capaces de generar ese empleo mientras abordamos esa transición, y riqueza también en los territorios. Yo creo que desde esa perspectiva, la economía circular, que es algo en lo que yo estoy trabajando, pienso que puede ser una oportunidad también para los territorios, para generar nuevos modelos de negocio en torno a este nuevo paradigma.